Bueno, aquí el día de hoy vamos a estar trabajando en la clase número 6. Tenemos dentro de las tareas del Classroom, se van a encontrar con dos carpetas diferentes. Hello. Por un lado, una que se llama tampón de clonar y otra donde dice capas de ajuste. Vamos a iniciar primero con el tema de las capas de ajuste y después, bueno, si llegamos con tiempo, vemos estas herramientas de edición de fotos. Así, vamos por partes. Dentro de la carpeta de capas de ajuste vamos a encontrar con algunas imágenes y después algunas carpetitas dentro. Recuerden que si ustedes seleccionan las carpetas y los descargan, lo que se va a estar haciendo es comprimiendo esa carpeta en un archivo zip, la cual después tienen que descomprimir. Por ejemplo, yo acá voy a descargar ambas carpetas. Aquí. Y después, si yo quiero ver los archivos, me voy a encontrar con no las carpetas, sino con unos archivos que están comprimidos. Tengo que hacer clic derecho. Yo tengo el WinRAR instalado y desde acá voy a poder extraer ficheros. Hago clic derecho, extraer ficheros, pongo aceptar y me va a crear una carpeta, no un archivo, sino una carpeta con este mismo nombre. Abajo de todo, acá tengo la carpetita. Y dentro de esta carpeta van a encontrar todos los archivos. Así que vamos por partes. Primero voy a buscar mi carpeta de Photoshop de capas de ajuste. Y acá tengo las imágenes con las que vamos a estar trabajando el día de hoy. En el caso de las capas de ajuste, hasta ahora nosotros habíamos estado trabajando con montajes, estuvimos haciendo las selecciones, íbamos trasladando partes de una imagen a otra, o sea, íbamos haciendo collage y montajes. Ahora vamos a ver otra parte de la edición de las fotos, donde, por ejemplo, voy a trasladar acá esta imagen del auto. Acá tengo la foto de este vehículo. Desde el menú Imagen, Ajustes, dentro de la lista de ajustes tenemos distintos grupos de opciones para poder editar una imagen. Cuando se habla de editar, hay distintas partes. Por un lado tenemos lo que es editar la información con respecto a lo que es las tonalidades, cambiar los colores, cambiar la luminosidad de una imagen. Eso es parte de edición de fotos. Dentro de estos ajustes tenemos esta lista y el que vamos a estar utilizando nosotros, el que vamos a estar viendo el día de hoy, va a ser la opción que se llama tono saturación. Entonces, desde imagen, ajustes, tono saturación. Desde este panel de tono y saturación, desde la barra de título, mantenemos presionado y podemos cambiarlo de ubicación, ya que nosotros tenemos en este panel activada una opción llamada previsualizar. Previsualizar significa que cualquier cambio que nosotros realicemos dentro de este panel, yo lo voy a poder ver, o sea, voy a poder ver el resultado en pantalla, o sea, en tiempo real. Una vez que entré en tono y saturación, yo acá voy a tener, por un lado, lo que es la parte del tono, donde yo tengo un manejador en el medio, al cual puedo cambiar de posición. Dependiendo la dirección hacia donde yo lo traslade, se va a estar cambiando la tonalidad en general de toda la fotografía. Fíjense que yo acá estoy trabajando, estoy cambiando
y me va cambiando la información de toda la foto. Me va cambiando los tonos. Fíjense que acá yo, por ejemplo, me voy trasladando y en la parte inferior, o sea, en el segundo panel de degradados, pues como una especie de arco iris, un degradado de colores, fíjense que yo me voy trasladando, me estoy posicionada acá en el rojo. Si me muevo hacia el lado izquierdo, vamos a ver cómo va cambiando las tonalidades. Ahí tenemos ahora esa tonalidad rosa, después sigue azul, hay violeta, el azul, y ahí llegó hasta esta tonalidad. Y si ahora me desplazo en la dirección opuesta, se van a dar cuenta que ahora va a cambiar. Va a pasar por naranja, amarillo y verde, hasta llegar nuevamente a este color que es fucsia. Entonces el tono me permite cambiar la tonalidad, o sea, el valor o la información de color con respecto a la foto, o sea, pero me cambia todos los colores en general. Después, acá voy a poner 0 de vuelta. Después en la siguiente línea tenemos la saturación, que la saturación me permite realzar los colores o apagarlos un poco más. Al realzarlos significa que si de repente mi imagen no tiene mucha información de color, o sea, es un rojo apagado, por ejemplo, supongamos que en la fotografía cuando se tomó, el rojo no se ve muy intenso, o sea, no tiene mucha información de color. Entonces con la saturación se pueden realzar esos colores. El problema que tiene la saturación es que si nosotros aumentamos demasiado esta información, conseguimos este efecto que lo que hace es quemar una imagen, o sea, está tan sobresaturado que se queman los píxeles, o sea, se quema la información de color. Esto se refiere muchas veces cuando de repente hay una imagen y dice, bueno, se quemó la foto, o sea, está sobresaturada, demasiados colores. Y obviamente es totalmente irreal esta imagen que se encuentra acá, tan sobresaturada. Entonces, el tono cambia la tonalidad, o sea, lo que es la información del color. La saturación realza o apaga un poco más esos tonos de color. Y la luminosidad trabaja más que nada en los blancos y los negros. Porque si yo, por ejemplo, me voy a los blancos, estoy aumentando la luz. Pero esta forma de aumentar la luz, fíjense que lo que hace es aclarar demasiado. Y lo mismo en el proceso de oscurecer. Entonces con estas herramientas nosotros podemos, bueno, dependiendo del caso, cambiar la tonalidad, pero podemos realzar los colores o darle un poquito más de luz o sombra a una fotografía. Esto como una pequeña base, como una pequeña introducción a lo que es la parte de la edición de fotos. Después, esto es obviamente muy básico. Después en otro capítulo vamos a trabajar un poquito más en profundidad con un filtro que se llama Camera Raw, donde ahí sí tenemos herramientas más específicas para poder mejorar lo que es las luces y las sombras, y está todo como más detallado. Entonces, bueno, quiero cambiar. Fíjense que es totalmente distinta la forma de aumentar la luz o disminuir los valores. Los resultados son diferentes. No son tan bruscos ni arruinan tanto la imagen, sino que es más dedicado, depende de el tipo de información que tengamos en la foto. Entonces va cambiando algunas áreas nada más. Realzando los negros, simplemente. En cambio, por ejemplo, acá en el caso de los negros voy realzando aquellos píxeles que son más oscuros. O si los píxeles son demasiado oscuros, los puedo aclarar. Y eso, bueno, esos píxeles negros que están demasiado oscuros y no me permiten ver algunos detalles. Por ejemplo, si esto está muy oscuro, hay detalles que no se llegan a visualizar. Todo eso se puede mejorar. En cambio, si yo quisiera hacer esto desde lo que es el tono y saturación, fíjense que yo en la luminosidad
quiero aclararlos, pero me aclara en general toda la imagen. O sea, todos los colores se ven afectados por este cambio. Y el resultado no es muy bonito. Pero lo que es Camera Raw después lo vamos a ver más adelante en otro capítulo más cerca del final. Bueno, entonces, hasta acá tenemos tono y saturación. Todos los cambios en general de toda la información que se encuentra en mi fotografía. Ya sea cambiar la tonalidad de los colores, realzar o apagar, o darle un poquito más de luminosidad u oscuridad a una foto. Como vamos hasta este punto con lo que es la parte de tono y saturación. ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Aquí. Tenemos que ir hasta el menú Imagen, Ajustes, no hay problema. En Imagen, Ajustes y acá, Tono, Saturación. E incluso tiene un atajo de teclado, Control U. Como siempre les digo, los atajos no es obligatorio, pero está bueno que los sepan. No, de nada. Entonces acá vemos cómo este cambio afectaba a toda la imagen. ¿Qué pasa si yo quiero que afecte únicamente a una parte de la imagen? Nosotros tenemos herramientas de selección. Dependiendo de la versión, obviamente, de Photoshop, el proceso de seleccionar puede ser diferente. Voy a hacer el modo rápido. Selección de objetos y acá vamos a seleccionar lo que es el auto. Si necesito hacer alguna corrección, ahí vamos con el lazo. Y no se olviden que para poder añadir una selección, nosotros tenemos acá el botoncito para añadir selecciones. Entonces acá, si hay algo que quedó fuera, voy acá, añadir selección y agrego la selección. En este caso mucho no va a estar cambiando porque yo lo que quiero cambiar es el color rojo del capó, así que esta parte gris no va a afectar mucho. Si quiero restar algunas partes que se agregaron de más, activamos siempre, en este caso, restar la selección y voy sacando partes que no quiero que estén incluidas. Si quiero trabajar con atajos de teclado, recuerden que con la tecla Shift van haciendo las selecciones y con la tecla Alt eliminan parte que haya quedado seleccionada además. Y ahí se va haciendo la selección un poco más prolija. Esta parte, por ejemplo, la podría sacar. Uy. No conecté la tableta y esto con mi pulso natural. Oh, Dios. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que yo, por ejemplo, hice la selección, lo voy a dejar así nomás. Una vez que hice la selección, voy al menú Imagen, Ajustes, Tono y Saturación. Entonces ahora los cambios que yo realice se van a ver simplemente en el área que yo tenía seleccionado. Entonces estos cambios de color están afectando a todo lo que sería la parte del auto, todo lo que está seleccionado. Lo que sería el auto incluye lo que es las ruedas, después lo que es la parte de los cristales. Fíjense que dependiendo el color que nosotros seleccionemos, cambia también la información, no solamente de la carrocería del vehículo.
sino el resto. Entonces esta es una opción, este es un método, cuando decimos, bueno, pero quiero elegir una parte de la imagen y quiero alterar solamente esta parte de la foto. Ahora bien, los cambios que se están haciendo, como les había comentado antes, es a todos los píxeles que están en la fotografía, todos los píxeles que se encuentran adentro. Si yo acá lo selecciono, yo le digo, bueno, en vez de afectar a toda la información que está ahí, está bien, yo seleccioné el auto, pero de repente los píxeles que corresponden a los cristales del vidrio no quisiera modificarlo. Yo quiero cambiar el color de la carrocería, por ejemplo. El píxel que predomina en lo que es el auto es el rojo. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que vas a modificar aquellos píxeles que sean de esta tonalidad. Acá tenemos el tono. Y ahora cuando lo estamos modificando, fíjense que antes, cuando lo poníamos en esta tonalidad, el cristal cambiaba. O no sé si era este tono o era el verde, que cambiaba totalmente el color. Vamos a ponerle vuelta a todos. Ahí está. Entonces yo lo ponía, lo llevaba hasta el tope, hasta azul, y los cristales me quedaron amarillos. En cambio, si yo le digo, no, yo no quiero que afectes a todos, quiero los rojos nada más. Entonces yo lo llevo hasta el tope y vemos que los cristales quedan totalmente intactos, porque estoy afectando solamente a los píxeles que tenían esa tonalidad. Una vez que cambié el tono, puedo jugar un poquito con lo que es la saturación, ya sea si quiero aumentarlo y realzar un poco más los colores, o disminuirlos para apagarlo un poco más. Recuerden que por defecto está en 0 y lo vamos cambiando. Dependiendo del color que se seleccione, puede quedar mejor o puede quedar ligeramente diferente el resultado. E incluso si yo hago un clic dentro de donde se encuentran los valores, puedo ir con la ruedita del ratón e ir de a poquito pasando las tonalidades. Entonces quizás no es tan brusco el cambio de color. Entonces podemos o bien saturar el color para realzarlo o apagarlo si consideramos que es demasiado irreal la tonalidad. Entonces desde ahí se puede ir controlando. Vamos seleccionando cuáles son los píxeles que queremos corregir y después con el tono lo vamos corrigiendo. Como vamos hasta acá, ¿hay alguna duda hasta este punto? Ok. Bien. Bien. Acá pasó algo, que es lo siguiente. Yo le cambié el tono de color, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa si yo me arrepentí de los cambios que hice? Como puedo observar en la capa, yo el cambio que hice lo realicé en la capa original donde tengo el trabajo. Obviamente, como lo único que hice fue cambiar la tonalidad del auto, yo puedo ir al menú edición, deshacer, o incluso desde el menú ventana, en la lista hay una opción llamada historia. Histograma no, historia. Chau.
En la historia tenemos una lista de todas las acciones que se van realizando. Cuando nosotros vamos a edición y elegimos deshacer, fíjense que esta opción queda desactivada. Si yo le pongo rehacer, vuelve nuevamente. Entonces, edición, deshacer, fíjense cómo se va cambiando y va volviendo pasitos para atrás. En el caso de la versión CS6 de Photoshop, recuerden que es edición paso atrás, ya que deshacer en versiones anteriores simplemente se puede deshacer una única vez. Entonces, en versiones anteriores es edición paso atrás. Acá en las nuevas ya lo corrigieron y es edición deshacer. Entonces vamos con deshacer. Fíjense que vamos deshaciendo paso por paso. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no quiero estar paso retrocediendo hasta llegar al punto inicial. Entonces desde acá yo puedo ir acá, hacer un clic y automáticamente regresa hasta el inicio, o sea, cuando abrí el documento. Eso es una forma de, en vez de estar retrocediendo muchas veces, o lo mismo, si de repente quiero volver a un punto exacto, decir, bueno, en vez de estar control Z, busco en la lista y bueno, quiero más o menos llegar hasta un punto. Entonces, bueno, quiero llegar hasta acá. Entonces simplemente le hice un clic y ahí regresé hasta ese estado, hasta esa posición. Recuerden, el panel historia no lo van a tener, tienen que ir al menú ventana y desde acá activarlo, historia. Bueno, entonces, igualmente, yo el cambio lo hice todo en la capa original. Lo que se tiene que hacer cuando estamos realizando este tipo de cambios, pues son cambios destructivos, porque estamos reemplazando los píxeles que teníamos en un inicio. Tenemos dos opciones. Opción número 1, hacer un duplicado. Para duplicar una capa, podemos ir al menú capa y elegir la opción duplicar capa. Podemos mantener presionado sobre la capa y arrastrar hasta el icono nueva capa. O sea, con el botón izquierdo mantenemos presionado y lo arrastramos para poder hacer el duplicado. O control J, cualquiera de esas tres opciones. Entonces, esta es la opción número 1, hacer un duplicado de la capa. Y una vez que tenemos el duplicado, hacer los cambios que nosotros queramos hacer. Vuelvo a tono de saturación, había cambiado por los píxeles que estaban en rojo y iba cambiando la tonalidad de color. Y tenemos el auto de Barbie. Podemos cambiarlo si no quiero que sea se realce tanto, o aumentar la saturación para exagerar el tono de color. Y acá puedo alternar y decir, bueno, estaba así, y al hacer un clic en el ojito, lo ocultamos, decimos, bueno, este era el tono original que tenía, y este es el tono que conseguí recién. Si de repente no me gusta cómo quedó, ¿qué es lo que hago? Simplemente agarro esta capa, la arrastro donde se encuentra el icono del botecito de basura, o aprieto suprimir y se elimina, ¿sí? Pero no pierdo la imagen original, simplemente tengo un duplicado para poder trabajar sobre él. Tengo acá mi duplicado, voy a regresar, imagen, ajustes, tono, saturación. Voy acá en los rojos, porque antes eran rojos los píxeles, y voy a hacer los cambios. ¿Qué pasa? Mis píxeles ya no son más rojos, ahora tienen esta tonalidad que es un poco, como es, media rosa. No tengo amarillos, así que simplemente estaría cambiando el fondo, o sea, la información que tenga píxeles amarillos. Y no tengo acá una opción que diga rosa, tengo magenta, que el magenta es lo que es más cercano, entonces ahí sí conseguí, digo, bueno, justo acá en la lista tengo ese color magenta y puede cambiarlo. Dentro de todo, las tonalidades que se encuentran acá abarcan estos mismos tonos que aparecen en la lista. Por ejemplo, si yo lo pongo amarillo,
Vamos a pasarlo acá. Un amarillo medio mezclado con naranja. Yo tengo acá en la lista amarillos. Si le pongo una tonalidad verde, también tengo la posibilidad de cambiar los tonos verdes. Pero ¿qué ocurre si estuve haciendo muchos cambios? Capaz que lo dejé entre un color intermedio, entre amarillo y verde. Entonces, ahí tendríamos un problema, ya que en la lista no tengo para modificar esos píxeles. Voy a borrarlo. La otra opción para trabajar con este tipo de opción de tono y saturación son las capas de ajuste, ya que la clase del día de hoy vamos a estar trabajando con capas de ajuste. ¿Qué es una capa de ajuste? Vamos a ir al menú capa y desde acá me dice nueva capa de ajuste, ¿sí? Menú capa, nueva capa de ajuste, y aparece una lista muy similar, tiene un par de opciones menos, pero es una lista con la mayoría de las opciones que se encontraban en el menú imagen ajustes. O sea, son casi las mismas, pero va a haber una diferencia. Acá tengo tono saturación, voy a elegir esa. Tono saturación. Bien. Se abre un pequeño cuadro de diálogo y me dice, bueno, tono y saturación. Este que está acá es el nombre que va a tener esta capa. Y le voy a poner OK directamente. Se abre un panel muy similar, exactamente igual al que tenía antes, porque me dice acá todos, tono, saturación, luminosidad, o sea, tengo la mayor parte de las opciones. Acá cambio y digo, bueno, quiero afectar a los rojos nada más. Y vemos que los cambios que se hacen afectan a la imagen que se encuentra debajo. ¿Por qué? Porque si yo me fijo desde puede ser desde la pestaña o desde la pequeña barra de título, yo puedo desplazarlo y cambiar de posición. E incluso lo puedo cerrar sin ningún problema. Chuchis. Si me centro en el panel capas, vemos que se creó algo más arriba, donde tenemos como una máscara y tenemos este pequeño icono que tiene un degradado. Yo acá lo dejé en esta tonalidad rosa. ¿Qué pasa si lo quiero cambiar? Voy a esta capa de ajuste que se creó por encima y lo que voy a hacer es, me voy a ir a este icono y le voy a hacer doble clic. Y acá, al hacerle doble clic, fíjense que yo voy a rojos y ¿qué fue lo que hizo? Automáticamente fue al manejador tal cual como lo teníamos antes, o sea, en la misma posición que lo dejamos. Entonces yo desde acá puedo continuar cambiando las tonalidades. Entonces no tengo que preocuparme si en la lista no se encuentra ese color que yo había creado. Tranquilamente yo puedo continuar modificándolo. Es más, si de repente no me gusta y digo, no, la verdad que no me gusta cómo quedó, agarro esta capa de ajuste y sin soltar puedo o apretar suprimir o arrastrarlo hasta el tachito de basura. Y automáticamente se elimina. Es como si hubiera hecho el duplicado, con la diferencia que si el color en sí no me convence, yo puedo continuar cambiando y puedo continuar jugando con las distintas tonalidades. De decir, bueno, me gustaba este verde y a este verde le quiero aumentar o le quiero disminuir la saturación. Cierro el panel, no hace falta aceptar ni nada, porque en el momento que lo cerramos me aparece la capa de ajuste, quiero cambiarlo, doble clic y regreso. Lo único que le tengo que decir, bueno, yo estaba con los verdes antes, perdón, con los rojos, y ahora voy a cambiar el tono. Y ahí lo voy cambiando. Entonces la capa de ajuste me crea una capa por encima de la capa en la que estamos trabajando, y lo que hace es, cualquier cambio que haga en esta capa de ajuste,
afecta a las capas que están por debajo. Tener en cuenta ese pequeño detalle. Acá no lo notamos. Simplemente vemos que está cambiando el color del vehículo porque es la única capa que tenemos. Pero si yo de repente, supongamos, voy a abrir unas fotos. Vamos a estar abriendo. Bueno, vamos a abrir esta foto también, que la voy a usar. La voy a colocar acá adentro. Voy a sacar la capa de ajuste. Y voy a traer esta otra foto. La voy a colocar por acá. Entonces, si yo voy a las capas de ajuste, capa, nueva capa de ajuste, tono y saturación, ok, los cambios que yo haga van a afectar a todas las capas que están debajo. Entonces, con esto yo afecto a toda la información que está debajo. Fíjense que cambié la tonalidad y me está cambiando la tonalidad de todo en general. Esta opción las capas de ajuste están buenas cuando nosotros tenemos que hacer un ajuste general de todas las capas. Es decir, bueno, a todas las capas, por ejemplo, en vez de cambiarle lo que es el tono, quiero realzarle los colores. Entonces le pongo, por ejemplo, una capa de ajuste y le aumento la saturación. Entonces, aumenta el tono de saturación de todos los colores. Acá hay un ojito, pero voy a cerrarlo. El ojito, ahí lo apago y fíjense cómo realza los tonos de todas las fotos. Sin tener que ir una por una a imagen, ajustes, tono, saturación y aumentar la saturación. Ir acá, imagen, ajustes. ¿Sí? La capa de ajuste me permite hacer este cambio general para todas las capas. El panel historia, desde el menú ventana, historia. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se van entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ok, aquí. Bien. Ahora bien. Nosotros vemos que vamos a hacer una exageración acá, en general de todo, para que se note bien. Bueno, no tanto. Ahí está, un poquito. Entonces podemos ver que estamos afectando a todas las capas. Pero nosotros, desde acá, podemos indicarle y decir, bueno, yo voy a hacer los cambios. A ver si me deja achicarlo un poquitito más. Ahí está. Yo voy a hacer los cambios acá, en la capa de ajuste, pero... ahí lo voy a hacer bien chiquito y lo voy a dejar acá abajo. Hago los cambios a la capa de ajuste, pero no quiero que afecte todas en general. Simplemente quiero que afecte la capa que se encuentra justo debajo, o sea, justo a continuación de la capa de ajuste. Así como está seleccionadita la capa de ajuste, desde el panel de opciones hay un botoncito. Ustedes tienen acá el panel de propiedades. En la parte inferior, el primer icono, ese que nos permite hacer como una máscara de recorte. Al hacerle un clic, fíjense que quedó una flechita como cuando hacíamos la máscara, cuando hicimos la máscara de recorte en las clases anteriores, y me dice, bueno, los cambios que hagas acá en la capa de ajuste
van a afectar solamente a la capa que viene debajo. Entonces, si yo agarro la saturación y la aumento, fíjense que me está cambiando solo la saturación de esta foto y no de las demás. En cambio, si yo hago un clic para sacar este ajuste, todo se ve afectado por este cambio. Ese también es un detalle a tener en cuenta, porque si de repente digo, bueno, quiero afectar el tono y saturación simplemente de la foto del auto y la foto de esta chica, esta imagen considero que está bien. Entonces la capa de ajuste tiene que cambiar de orden y decir, esto no tiene que estar arriba de todo, tiene que estar, por ejemplo, debajo. Lo arrastro y de esa forma estoy afectando simplemente estas dos capas que están abajo. Esta que está acá arriba no va a tener ningún cambio. Fíjense que yo aumento o disminuyo y la capa que se encuentra arriba no le ocurre nada. Un detalle también a tener en cuenta. Y desde acá también podemos eliminarlo. Bien. Este lo voy a cerrar. Voy a ir con la foto siguiente, la foto número 2. Vamos acá. Igual que en el caso anterior, si yo de repente quiero cambiar el color del vestido, como recomendación usamos las capas de ajuste. ¿Qué otra forma tenemos de insertar estas capas de ajuste? Nosotros estamos acá, capa, nueva capa de ajuste y elegimos tono y saturación de la lista. Pero en el panel capas, en la parte inferior, tenemos un icono que se encuentra, es como un circulito, que es mitad un color gris oscuro y mitad blanco. Hacemos un clic y nos aparece la lista de opciones. Ahí elijo tono, saturación, y es lo mismo que ir al menú capa, nueva capa de ajuste, tono, saturación. Es exactamente lo mismo, pero más rápido, pues lo tenemos acá en la parte inferior. Lo que sí tengan presente de tener activado el panel de capas. Ups. Acá, en vez de todos los colores, yo quiero afectar el tono cian o el tono de los azules, y ahí le voy cambiando la información del color. Esto lo voy a estirar un poco más. Y le voy cambiando la tonalidad. En un color cian. Voy a poner, por ejemplo, un rojo. Puedo aumentarle un poquito la saturación si quiero realzar el tono de color, pero recuerden siempre no realzar demasiado, o sea, no sobresaturar el color. Si es necesario, simplemente añadirle un poquito más de tono. Y si consideran que el color es demasiado chillón, o sea, demasiado llamativo, se puede disminuir la saturación. No disminuir demasiado, porque si no queda en este tono apagado. Que también puede ser, dependiendo del color que se seleccione. Capaz que acá es demasiado sobresaturado y si lo vamos apagando no queda bastante, queda un poco más natural. Y recuerden que cualquier modificación que quieran hacer, siempre regresamos acá. Regreso, en este caso tengo que acordarme que usé el valor cian y ahí se va cambiando. Entonces hasta acá tenemos lo que es la foto número 1 y la foto número 2. Cambiamos, seleccionamos los píxeles del tono que queríamos modificar y lo vamos cambiando.
Eso es lo que después ustedes van a entregar como la tarea. Entonces ahora vamos a ver otra forma de trabajar. Y para eso denme un minuto. Voy a sacar la tableta. Vamos a conectarlo porque la voy a necesitar. Mi pulso es muy feo en esta parte. Y vamos a ver otras opciones para trabajar con esta capa de ajuste, ya que, si notaron, en las capas de ajuste se está agregando una máscara al costadito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esa máscara. Bien, ahora vamos a ir aquí. Voy a agarrar esta, que es la foto número 3. Esta que está acá la voy a cerrar. Chuchis. Acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicarle una capa de ajuste, tono saturación, y le voy a bajar la saturación totalmente. La voy a llevar a menos 100. De esa forma, al bajar la saturación, elimino toda la información del color. Todo eso se va eliminando. Y vamos aquí. Acá. Fíjense en este detalle. Esta máscara que se encuentra acá está totalmente en blanco. Significa que todo esto, los cambios que nosotros le hagamos a la capa de ajuste, se visualizan directamente sobre la imagen. De esta forma. Entonces, lo que estamos haciendo es este cambio, o sea, esta saturación está afectando a toda la imagen en general. Supongamos que este cambio, yo digo, bueno, yo cambié todo en blanco y negro, pero no quiero que afecte a las flores. Nosotros vimos que podíamos seleccionar una parte de la imagen y afectar simplemente esas partes. Pero acá, con la máscara seleccionada, voy a la herramienta de borrador. Vamos a cambiar un poquito el tamaño, la dureza un poquito por encima del, ahí por encima del 60%, y con el borrador empiezo a borrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es decirle, bueno, con esta máscara quiero decir que estas secciones no se van a ver afectadas. O sea, estoy borrando las áreas donde está aplicada la capa de ajuste. Entonces, de esta forma estoy recuperando los colores originales que tenía acá, por lo menos en la parte de las flores. Acá yo me puedo acercar, obviamente, cambiar lo que es el tamaño de la herramienta del borrador, más grande, más pequeño. Eso ya va a depender de... Y se va pintando. Si en algún momento me pasé y si de repente digo, bueno, fíjense que si yo sigo, me muestra la información del color. Vamos a ocultarlo momentáneamente. El fondo es de un color marroncito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá con el borrador? Estoy eliminando esta capa de ajuste. Si en algún momento me pasé, con el pincel vamos a aumentarlo. Un poquito más, no tanto. Ahí está. Entonces con el pincel acá y lo vamos pintando. Me pasa que hay un problema con este pincel que seleccioné. Ah, con razón. Ahora sí. Ahí está. Ahí digo, ay, qué raro, no se borra. Había estado
Con el grupo de los audos ya estamos con la parte de los pinceles, entonces tengo los pinceles modificados. Ahí lo tenemos. Acá, por ejemplo, ¿qué me pasa? Puedo ir con el borrador, perdón, con el pincel, y ahí dice, bueno, esta parte no tiene que estar pintadita. Entonces yo voy eligiendo, voy borrando y voy diciendo, bueno, de todo esto voy eliminando aquellas partes que no quiero que se vean afectadas por la capa de ajuste. Esta es otra forma también de trabajarlo. Pero siempre presten atención a cómo está la máscara. En este caso la máscara estaba totalmente en blanco. Entonces, para yo eliminar algunas partes, tengo que ir con el borrador y ahí ir eliminando. Si de repente quiero algunas otras partes de la foto, voy con el borrador también y digo, bueno, no quiero sacarle un poco esta saturación. Entonces acá voy con el pincel, cambio el tamaño. Ahí, acá. Entonces acá, ahí tengo el borrador, le cambio el tamaño, la opacidad se la puedo disminuir un poco, la opacidad, recuerden, es para que el cambio no sea demasiado brusco. Entonces voy recuperando de a poquito esa información. ¿Sí? O sea, no es que la estoy pintando, sino que estoy recuperando la tonalidad original que tenía. Entonces ahí lo voy pintando. Y fíjense cómo queda acá en la máscara. Esa parte que vamos recuperando el color. Estos son los colores originales que tenía la foto. Sí, con la opacidad al 100% y recupero en su totalidad los tonos de color de la foto. En este caso, esta máscara la voy a volver a rellenar o puedo volver pasitos para atrás. Ahí está, y ahí lo dejo. ¿Alguna duda con esta parte, con el uso de las máscaras? Bien, entonces acá lo que hicimos fue, la imagen estaba a color, hicimos el cambio, la pasamos a blanco y negro y simplemente no es que pintamos la imagen, borramos partes que no queríamos que se vieran afectadas. Ahora, no, esto no. Tenemos colorear una imagen en blanco y negro. Esta foto que está acá es simplemente de ejemplo. Acá sí tenemos imágenes que van a estar en blanco y negro y las vamos a colorear. Voy a agarrar la foto, vamos acá, la foto número 3. No, acá está. Y le voy a hacer una capa de ajuste. Vamos acá. Si yo voy acá en las capas de ajuste, me voy hasta tono y tono saturación. Desde acá tenemos un botoncito, porque por ejemplo acá lo tenemos en blanco y negro. Por más que yo quiera cambiarle las tonalidades, no va a haber ningún tipo de cambio, porque los tonos afectan siempre y cuando nosotros tengamos información de color dentro de nuestra capa. Obviamente, acá no tenemos ningún tipo de color, ya que está totalmente desaturado. Y abajo tenemos un botoncito llamado colorear. En cuanto ponemos colorear, yo acá puedo seleccionar los tonos tal cual me los muestra en el panel en el que nos encontramos. Pero bueno, obviamente al colorearlo afecta
a toda la imagen en general. Chau, chis. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar primero aquello que nosotros queremos pintar. Entonces hacemos lo siguiente, voy a ir con el lazo, voy a seleccionar, por ejemplo, acá la parte de la boca, después lo corrijo, y así como está la selección hecha, me voy a ir a la capa de ajuste. Capa de ajuste, tono saturación. Y acá voy a repetir lo mismo, voy a poner colorear, no se olviden de este detalle, activamos colorear, y fíjense ¿qué fue lo que está haciendo? Me está aplicando únicamente la capa de ajuste a la selección que yo estoy haciendo. Entonces primero hago la selección y después le aplico la capa de ajuste. Y cambio la tonalidad. Bueno, en este caso le vamos a dejar rojo, pero fíjense que se le puede cambiar el tono. Podemos aumentar la saturación. Tengan cuidado de no aumentarla demasiado. Voy a alejar un poquito para que se vea. Y acá la saturación no va a estar demasiado fuerte. Recuerden que me puedo posicionar acá y aumentar de a poquito lo que es el valor. Y acá, detalle, lo que está pintadito, o sea, lo que tiene el color rojizo que yo elegí, en la capa, en la máscara de capa, por eso siempre presten atención cómo está la máscara. Fíjense que tenemos todo negro y blanco este pedacito, que significa que aquello que tiene blanco es lo que se va a ver afectado por la capa de ajuste. Entonces, si yo con acá con la máscara activada, el pincel, no el borrador, el pincel, voy pintando, significa que voy a estar usando esta tonalidad. Si yo esta tonalidad la cambio, la voy a cambiar a propósito, fíjense cómo cambia en aquellas zonas. ¿Sí? Acá por ejemplo pasé el pincel y estas partes se ven modificadas. Y volvemos para atrás. ¿Qué pasa si yo estoy viendo los labios, los estoy revisando y bueno, la selección no quedó muy prolija? Hay partes que no tienen que estar pintadas. Entonces, si lo que está en blanco es lo que yo puedo ver, o sea, lo que hice con la capa de ajuste, ¿cómo hago para eliminarlo? Veo que lo que no tiene esta modificación, o sea, esta tonalidad, está en color negro. Entonces, con el borrador, que es el que trabaja con el tono negro, acá la dureza la voy a bajar y voy eliminando. Lo mismo si de repente me pasé y bueno, estuve borrando y se me fue la mano al borrar, voy con el pincel, que es el tono blanco, acá tenemos blanco, y voy pintando aquellas partes que digo, bueno, las borré sin querer. Sí, no se olviden, yo tengo mi propia capa de ajuste. Si quiero realzar los tonos de color, simplemente voy a la capita de ajuste y voy subiendo un poquito más la saturación. Vamos con los ojos. ¿Qué pasa con los ojos? No quiero que me pinte todo en general, quiero trabajar solo con los ojitos. Hago una selección. En este caso, no voy a usar lazo, me voy a ir a lo que es las opciones de marco elíptico. Hago una selección y acá puedo mantener presionado la tecla Shift o ir acá en añadir selección y hacer otro circulito. Bueno, un poco raro el círculo.
Ahí queda mejor. Bien. No me voy a preocupar por esta parte, porque así como pasaba en el labio que podíamos eliminar, acá podemos hacer lo mismo. Si hay algunas partes que no quedaron bien, e incluso las puedo corregir ahora. Dice, no, prefiero sacarlo ahora y no después. Voy con el lazo, restar, selección. Y acá selecciono el área que quiero sacar. Y lo mismo en esta parte, no, esta parte del ojo no sale por ahí. Y me quedo simplemente con estas secciones. Así como está, la selección, me voy a la parte inferior, donde están las capas de ajuste, tono y saturación, y no me olvido de activar colorear. Colorear. Me alejo un poquito y voy cambiando la tonalidad. O sea, le voy asignando el color. Tengan presente el tema de la saturación, que no esté muy saturado, sino que esté apagado, y levemente apagado, como para darle un poquito más de naturalidad al color. Y se va cambiando la tonalidad. Si alguna parte quedó, supongamos que por ejemplo acá, en estas secciones quedó fuera de lo que es el ojo, entonces voy con la herramienta borrador, vamos cambiando el tamaño y voy borrando. Y bueno, esta parte se me fue la mano en el azul. Acá arriba también lo mismo. Y lo vamos borrando. Ahí lo borro mucho. Asegúrense que la dureza, en este caso, por ejemplo, yo la dejé en 0% para que quede bien suavecito. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Ok. Bien. Bueno, ¿qué pasa con...? Fíjense en este detalle. Yo empecé por la boca, después fui por los ojos, ahora quiero ir por el rostro. ¿Sí? El orden fue a propósito. Y digo, bueno, lo que es la parte del rostro, puedo seleccionarlo igualmente con el lazo, puedo ir con el lacito. Y hacer la selección. Y bueno, en esta parte es donde tenemos... tic, ahí está. Entonces ahí tengo hecha la selección. Listo. Vamos a capa de ajuste, capa de ajuste, tono y saturación. Nuevamente activo los colores. Pin. ¿Qué pasó? Fíjense que
por un tema de orden, es solamente ese detalle, el tema de orden. Como yo empecé por la boca está en esta posición de la capa. Después fui por los ojitos están en esta posición de la capa. Y al final de todo se me ocurrió hacer el rostro, que lo que es la parte del tono de piel no lo había hecho. Y por una cuestión de orden, arriba de todo esta capa está afectando y me está coloreando todo completo. Simplemente lo único que hay que hacer es cambiar el orden. Y dice, bueno, esta que está tapando y me está cambiando la tonalidad de todas las que están abajo, lo seleccionamos y lo arrastramos abajo. Y acá, ahí recién lo vamos cambiando. Lo que es la tonalidad de la piel, eso, fíjense que es un pequeño cambio y ya hepatitis. Así que, y no demasiado para otro tono, pues si no, ahí lo cambiamos. Ahí podría quedar un poquito, vamos a... No le aumento, fíjense el nivel de saturación, que lo estoy manejando prácticamente en valores muy muy bajos. Y lo que es el tono es un ligero cambio nada más. Tengan especial cuidado con el tema de los ojos. Por ejemplo, acá los ojos quedaron con ese mismo tono, la parte blanquita del ojo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la máscara y con el borrador eliminarlo. Un detalle, yo acá no me voy a preocupar de pasar el borrador por esta sección, porque los ojitos están en otra capa de ajuste totalmente diferente. Así que yo puedo ir con el borrador sin ningún problema y borrar ahí directamente. Ahí lo tenemos. Mucho cuidado con esas partes. Después acá, por ejemplo, esto tiene que tener otra tonalidad de color, que es un poco más rosita. Hagamos pincel para recuperar, en caso que esto en realidad también tendría que ser una tonalidad un poco más rosita. Y ahí se sigue cambiando. Aumentar un poquito más, disminuir. Es muy poquito, es apenitas un leve cambio. Y después el color del pelo. Acá en la capa de ajuste puedo hacer un clic en la foto y aplicar capa de ajuste. O sea, hacer la selección. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte y voy a agregar, bueno, esta parte es oscura, así que mucho cambio no voy a tener. Tono de saturación, colorear y un tono de color. Pueden cambiarle el color de pelo, no hay ningún problema. Si lo quieren poner color verde, pueden ponerlo color verde. Siempre recuerden que aquellos que no quieren que se cambie de color, van con el borrador y lo eliminan. Tengan cuidado con lo que es la parte de la dureza. Y siempre prestar atención al orden de las capas.
Vamos a dejar la opacidad. Acá por ejemplo no puedo cambiar el color porque no tengo que olvidarme que lo que la parte de la piel que está seleccionada está por encima. Recién ahí cuando lo oculto y lo puedo visualizar. Si yo por ejemplo lo activo, no tengo que olvidarme que esto está en una capa diferente. Ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, en esta capa voy acá, voy con el borrador y voy eliminando. Bajamos un poquito lo que es el tamaño, la opacidad. Esta parte es un poco más complicada, ya que en el caso de los mechones del pelo entonces acá en estas partes mucho no se preocupen. Bueno, tiene que ser muy detalle. ¿Alguna duda que haya quedado hasta este punto con las capas de ajuste? Bien. Ok. Bueno, dentro de lo que es la carpeta de colorear van a tener 3 fotos. Acá no hace falta que coloreen las 3, pueden pintar 2 nada más, no hay problema, y dejan una como extra. Acá tienen por ejemplo 2 paisajes distintos. Un detalle que se los voy a mostrar acá en esta foto para que lo tengan presente. Vamos a ponerle OK. Chuchis. Acá, por ejemplo, tenemos acá lo que sería el árbol, vamos al tronco. Voy a hacer una selección. Puedo elegir directamente todo completo. Voy con el lazo. Y acá voy a hacer una selección. Hasta acá nada más. Listo. Y así como está, capa de ajuste, tono saturación. No me olvido este detalle, colorear, súper importante. Y elijo el tono. Bien. Bueno, obviamente hay que hacer algunas correcciones de detalles. Y acá, nosotros vimos que con este mismo podíamos borrar o mejorar alguna selección que ya estaba hecha. Entonces yo acá voy con lo que es la herramienta borrador, la opacidad al 100% porque quiero sacarlo. Entonces puedo eliminarlo. Yo esto lo puedo eliminar o puedo dejarlo así. Total, me falta todavía una capa de ajuste para lo que es la parte del tronco. ¿Qué pasa si yo quisiera aprovechar esta misma capa de ajuste y añadir esta parte que me faltó? Así como está, voy con el pincel y voy pintando. Digo, bueno, vamos a agregar esta parte. Y lo vamos pintando. Lo mismo si quiero aprovechar esta misma tonalidad de verde y decir, bueno, esta misma tonalidad de verde quiero usarlo en los pastos que están abajo. ¿Qué pasa? Yo quiero exactamente la misma tonalidad. Capaz que voy con el lazo, hago la selección,
Voy acá, tono, saturación, colorear, y capaz que no consigo justo exactamente igual este mismo tono de verde. Capaz que me queda más verde, capaz que me queda más amarillo. Entonces, la otra opción es la siguiente. En vez de hacer una capa de ajuste nueva, si yo quiero el mismo color, voy al pincel, cambio el tamaño y simplemente voy y pinto. Y bueno, este pastito lo quiero del mismo color que tengo en el árbol. Listo. Entonces, si luego, vamos a borrar acá, se me fue demasiado. Si luego digo, bueno, pero quizás este tono de verde no me gusta mucho. Cuando yo vaya a la capa de ajuste y realice un cambio, voy a estar afectando a todo en general. Entonces, si yo no quiero que sea verde y quiero que sea de una tonalidad un poco más amarillenta, me va a estar cambiando todo al mismo tiempo. Más saturado, menos saturado. Bien saturado, tipo película de Disney. Ahí están los colores. Y no se olviden el detalle de el orden de las capas. Esto lo dejé en verde porque yo voy a ir con el lazo. Este es otro tono de color distinto, entonces voy con el lazo, tengo que hacer uno nuevo. Voy a dejar hasta ahí nomás. Capa de ajuste, tono, saturación, activo, colorear. Y voy buscando el tono. Y después con el pincel voy pintando en aquellas partes. Y no se olviden que ustedes pueden acercarse y alejarse. No se olviden de usar el zoom. Si trabajan demasiado lejos, después les va a doler la vista, así que no se olviden, tienen el zoom. No se acerquen ustedes a la pantalla, que la pantalla venga a ustedes. Si no, después no solamente les va a doler los ojos, sino también el cuello. La imagen no tiene muy buena calidad, así que no se preocupen por algunas partes que están pixeladas. Sí, todo va a depender del dibujo que ustedes seleccionen, porque paisajes tienen dos, así que van a elegir simplemente uno solito. Y el otro les queda como un extra si quieren practicar, nada más. Y después, en este caso, voy con el borrador, eliminando las partes que no quiero que se vean afectadas por el color. Después tengan cuidado con el orden. Si el fondo lo quiero en un tono de color, y bueno, el fondo va a estar en un celeste, colorear, va a estar así medio un cielo como medio despejado o un atardecer. Esta capa tengo que cambiarle el orden para que quede abajo. Bueno, lo que es... antes de finalizar la clase, se van a encontrar con un PDF dentro de colorear las imágenes. Este zoom va a tener exactamente lo mismo que vemos en la clase, pero con un paso a paso. Tono, saturación y el proceso para poder trabajar.
En este caso se utiliza solo la herramienta borrador y les da un tip para que no tengan que estar con el borrador, pincel, borrador, pincel, borrador, pincel. Simplemente usan una sola herramienta y con esa se van manejando. Y acá hay una actividad extra, por si la quieren leer, después igualmente la vamos a estar realizando la próxima clase, porque tiene el tema de las líneas guías. Lo pueden leer igualmente, o sea, no hay problema. Pero pues lo vamos a estar viendo también, si no, la próxima clase. Igualmente está con el paso a paso. Y esta que se llama tampón de clonar, después lo voy a estar sacando porque tenemos que ver bien en detalle. Esta es una herramienta de edición donde tenemos una foto y el objetivo va a ser eliminar, por ejemplo, en este caso el semáforo y la antena que quedó ahí de fondo, para que el resultado final sea este. O sea, sin la antena y sin el semáforo. Entonces, la próxima clase vamos a estar trabajando con herramientas de edición para poder eliminar partes que no queremos de una foto.